Bienvenidos a El Análisis. Hoy nos adentramos en la economía conductual, ese campo fascinante donde la psicología se encuentra, donde se topa de frente con las finanzas. La idea central es bastante rompedora, que la mayoría de nuestras decisiones económicas no siguen una lógica pura, sino que son el resultado de atajos mentales, de sesgos cognitivos que nuestra evolución nos ha legado. Y eso nos sitúa ante una encrucijada fundamental, que es la que se desprende del material. La pregunta es, ¿tenemos en la economía conductual un manual de instrucciones definitivo para corregir nuestros errores financieros? ¿O, por el contrario, es más bien una lente interesante que, en su afán por explicarlo todo, simplifica en exceso la conducta humana y abre la puerta a soluciones que rozan el paternalismo? Pues esa es la cuestión. Yo defenderé que estamos ante una herramienta revolucionaria, una disciplina validada por la ciencia que nos ofrece, por primera vez, un poder real y práctico para mejorar nuestro bienestar financiero desde dentro. Y yo, en cambio, argumentaré que, aunque la existencia de los sesgos es innegable, este marco corre el riesgo de subestimar nuestra propia capacidad de razonar. Y lo que es más grave, puede que nos esté distrayendo de los verdaderos problemas, los factores sistémicos que condicionan nuestra economía, proponiendo al final parches individuales para problemas que son colectivos. Pues empecemos por lo que para mí es el gran cambio de paradigma. Durante casi un siglo, la economía se construyó sobre un fantasma, el Homo economicus, ese ser mítico que toma decisiones perfectamente racionales. Era un modelo elegante, sí, pero inútil. Lo que gente como Daniel Kahneman o Richard Thaler demostraron y por lo que ganaron un Nobel es que no somos robots, somos predeciblemente irracionales. Y lo revolucionario no es que cometamos errores, es que todos cometemos los mismos errores y de la misma manera. O sea, no es un fallo personal, es un fallo del sistema operativo humano. Y como cualquier software, se puede parchear. La economía conductual, nos da esos parches. Nos da el manual de instrucciones de nuestra mente explicando por qué nuestro cerebro rápido y emocional, el sistema 1, toma el control tan a menudo y nos mete en líos. A ver, yo lo veo de una forma muy distinta. La idea es atractiva, sin duda, pero me pregunto si no estamos cayendo en una trampa narrativa que es, cuanto menos, muy conveniente. Entiendo la popularidad de etiquetar nuestras decisiones como sesgos, pero no es una etiqueta demasiado simplista. Lo que llamamos aversión a la pérdida no podría ser, en muchísimos casos, una prudencia perfectamente racional de alguien que simplemente no se puede permitir perder ni un céntimo. ¿Estamos poniendo una etiqueta de fallo cognitivo a lo que podría ser una estrategia de supervivencia económica? Este enfoque se centra tanto en la supuesta falla del individuo que corremos el riesgo de ignorar todo el contexto. Y claro, de ahí surge el concepto de nudge o empujoncito, que, aunque suene bien intencionado, a mí me genera una inquietud enorme. Porque la pregunta es, ¿quién es el arquitecto que diseña esos empujones? ¿Quién decide por nosotros cuál es la opción correcta? Se empieza por facilitar una decisión. Y se puede acabar en una forma de paternalismo que, en fin, nos infantiliza. Es que no es paternalismo, es arquitectura de la elección. Y no es una cuestión de opinión, es que los datos son apabullantes. El ejemplo del programa Save More Tomorrow de Thaler es que es demoledor. En una empresa, solo el 49% de los empleados se apuntaba al plan de pensiones. Exigía un esfuerzo activo. ¿Qué hicieron? Invirtieron la opción por defecto. Ahora todos estaban inscritos automáticamente, pero con la libertad absoluta de salirse con un simple clic. La participación se disparó al 86%. Casi se duplicó. ¿Se obligó a alguien? No. Simplemente se eliminó la barrera de la inercia, que es uno de nuestros sesgos más potentes. Y eso es lo que me parece alucinante. Con un simple cambio en un formulario, sin coste, consigues que miles de personas empiecen a ahorrar para su futuro. Es casi como magia, pero es ciencia. Vale, te concedo que las cifras son impresionantes. No voy a negar el impacto de esa intervención. Pero si rascamos un poco la superficie de ese 86%, ¿qué encontramos? Encontramos a un 86% de personas que de repente entienden la importancia del ahorro a largo plazo, la diversificación de activos o la gestión del riesgo. ¿O encontramos a un 86% de personas que simplemente no se molestaron en rellenar un formulario para salirse?
porque son dos cosas muy distintas. Es una solución de comportamiento, no de comprensión, y ese es el peligro a largo plazo. Pero un momento, ¿por qué tienen que ser excluyentes? El nudge es la puerta de entrada, es el primer paso para meter a la gente en el sistema. Una vez dentro, ya puedes empezar a educar. ¿De qué sirve el mejor programa de educación financiera del mundo si la gente ni siquiera está en el plan de pensiones? No puedes enseñar a nadar a alguien que no quiere meterse en el agua. El nudge le da un empujoncito para que se moje. Perdona que te interrumpa, pero ahí es donde me chirría todo esto. ¿De verdad creemos que el problema de las pensiones se soluciona con trucos psicológicos, en lugar de con una reforma estructural seria o una educación financiera potente desde la escuela? Me parece un enfoque peligrosamente superficial. Es tratar el síntoma, la inacción, sin tocar la enfermedad, que puede ser la desconfianza en el sistema, la precariedad laboral o simplemente la falta de conocimientos. Creamos una dependencia del arquitecto benevolente que nos diseña el camino. Pero, ¿qué pasa cuando ese arquitecto no es tan benevolente? Cuando es una empresa que diseña un entorno para que compres más o te endeudes más fácilmente. El nudge, como dices, es un arma de doble filo. Pero es que precisamente por eso es tan importante entender los mecanismos. Aquí es donde el modelo de Kahneman es tan potente. La distinción entre el sistema 1, rápido, intuitivo, emocional, y el sistema 2, lento, analítico, deliberativo, es la clave de todo esto. La mayoría de desastres financieros personales, desde la compra impulsiva de un coche que no puedes pagar hasta vender todas tus acciones en un ataque de pánico cuando el mercado baja, son secuestros del sistema 1. Las estrategias que propone la economía conductual, como la famosa regla de las 24 horas para compras importantes, no son trucos, son cortafuegos. Son mecanismos diseñados para poner en pausa al sistema 1 y darle tiempo al sistema 2, a nuestra propia racionalidad, para que entre en juego y haga su trabajo. Nos anula la razón, se le crea un espacio para que pueda actuar. Sí, el modelo de los dos sistemas es una heurística elegante, una buena historia para explicar las cosas. Pero también puede ser una coartada perfecta para la industria financiera. Es muy conveniente decir que el cliente fue secuestrado por su sistema 1 cuando firmó una hipoteca con cláusulas indescifrables, en lugar de admitir que el producto fue diseñado deliberadamente para ser incomprensible. Se culpa a la psicología del individuo, a su cerebro rápido, y se desvía la atención de las fallas del sistema. O sea, la irracionalidad del cliente se convierte en el chivo expiatorio de la falta de regulación o de la mala praxis del sector. La racionalidad no solo necesita tiempo para despertar, necesita información clara, simétrica y comprensible. Y eso, a menudo, no existe. Entiendo tu punto, pero lo enfocas como una cuestión de culpa, y yo lo veo como una cuestión de empoderamiento. Precisamente porque el entorno puede ser hostil y complejo, el individuo necesita herramientas para navegarlo, y la economía conductual nos las da. Son herramientas prácticas, de guerrilla. Fíjate en las estrategias que se mencionan en el material. Pagar en efectivo tus gastos problemáticos, como salir a cenar. No es una tontería, es usar la aversión a la pérdida a tu favor. Duele físicamente soltar billetes de 20 euros, mucho más que pasar una tarjeta de plástico. Ese pequeño dolor te hace consciente del gasto, o ignorar el precio original tachado en una oferta. Eso es un antídoto directo contra el efecto anclaje. Ese sesgo que nos hace pensar que estamos haciendo un gran negocio porque nos anclamos en un precio inicial que está inflado. Ya, pero ¿hasta qué punto son efectivas esas herramientas para las decisiones que de verdad importan? Pueden servir para no comprarte un jersey de más en las rebajas, te lo concedo, pero ¿le ayudan a alguien a negociar una hipoteca a 30 años? ¿O a entender la volatilidad de un fondo de inversión para su jubilación? Me temo que pueden generar una falsa sensación de control. Y me preocupa la visión que se da de algunos sesgos. La contabilidad mental, por ejemplo, se presenta como un error a corregir. Es esa tendencia a tratar el dinero de forma distinta según de dónde venga. El sueldo es para cosas serias, pero una pequeña ganancia en la lotería es para un capricho. Claro, porque un euro es un euro. Tratarlo de forma distinta es, por definición, irracional. Si necesitas ahorrar, ese euro de la lotería debería ir al mismo sitio que el euro del sueldo. A ver, ¿y no podría ser que esa contabilidad mental refleje en realidad valores y prioridades humanas muy complejas? Que ese dinero encontrado, que gastamos en un capricho, está cubriendo una necesidad psicológica de recompensa, de alivio del estrés, en una vida que a lo mejor es muy dura. No todo es optimización. Quizá el objetivo no debería ser convertirnos en calculadoras andantes que hackean sus propios sesgos.
quizá el foco debería estar en fortalecer nuestra capacidad de análisis global, enseñar a la gente a leer un contrato, a entender el interés compuesto, a evaluar el riesgo. Eso es empoderamiento real, no solo gestionar los síntomas de nuestra psicología. Es la diferencia entre darle a alguien un pez y enseñarle a pescar. Y estos trucos, para mí, son dar peces. Yo creo que es enseñarle a pescar, pero teniendo en cuenta que el pescador tiene un brazo que tiende a desviarse hacia la derecha. Puedes ignorarlo o puedes enseñarle a compensar ese desvío para que el anzuelo caiga donde él quiere. Eso es lo que hacemos. Para mí la conclusión es clara. La economía conductual no nos dice que seamos tontos o incapaces, nos dice que nuestro hardware mental, nuestro cerebro, tiene unas peculiaridades de fábrica que debemos conocer. Es como saber que tienes un punto ciego en el coche. Una vez que lo sabes, aprendes a girar la cabeza para compensar. Al entender sesgos predecibles y aplicando estrategias y nuches que han demostrado funcionar, diseñamos un entorno que nos facilita a nosotros mismos tomar las decisiones que nuestra parte racional quiere tomar. No es renunciar a la razón, es un uso más inteligente de ella. Es un enfoque pragmático y, en última instancia, profundamente liberador. Por mi parte, y resumiendo mi postura, creo que las aportaciones de la economía conductual son valiosas. Han abierto un campo de estudio fascinante. Pero no debemos caer en la tentación de adoptarlas como la única explicación de nuestros problemas financieros, y mucho menos como la panacea. Es crucial no perder de vista la importancia de una educación financiera sólida, de la responsabilidad personal, sí, pero también y sobre todo del análisis crítico de las estructuras económicas y de los productos que se nos ofrecen. Al final, el debate de fondo es si debemos centrar nuestros esfuerzos en gestionar nuestras supuestas irracionalidades o en cultivar y fortalecer nuestra racionalidad. Y yo, la verdad, apuesto por lo segundo. Me parece un camino más digno, más sólido y a largo plazo el único que de verdad nos hará libres financieramente. Al final, la discusión de hoy lo que pone sobre la mesa es esa tensión fundamental que todos experimentamos. La lucha entre nuestros impulsos automáticos, forjados por la evolución para la supervivencia inmediata, y nuestra capacidad para pensar a largo plazo, que es lo que nos permite prosperar. Exacto. El material nos obliga a preguntarnos si la mejor estrategia para nuestro bienestar financiero es construir sistemas ingeniosos que nos protejan de nosotros mismos, como si fuéramos niños en un parque con vallas de seguridad, o si por el contrario consiste en invertir en el fortalecimiento de nuestro propio juicio crítico para poder navegar un mundo complejo. La respuesta probablemente no es una u otra, sino que requiere una combinación inteligente de ambas perspectivas.